y hablábamos ahorita y hablaba el pastor acerca de la familia imperfecta. No sé si le pasa a usted, pero cuando uno se casa o va a comenzar una familia, a lo mejor no pensamos con la palabra perfecta, la familia que queremos formar, pero en el fondo estamos bien interesados en que nuestra familia, nuestro hogar, sea de esos intachables, de esos irreprensibles, o en otra palabra, perfecta. Pero después de un tiempo nos damos cuenta, y hasta lo escuchamos ya como una frase muy hecha, que no existe la familia perfecta. ¿Usted qué piensa? Porque a veces pensamos, bueno, ahora soy cristiano. ¿Sabía usted que las familias cristianas no son perfectas? Ni la familia de los pastores es perfecta. A veces demandamos perfección de nuestra misma familia o demandamos perfección de familias que, como son más espirituales o tienen más tiempo en el evangelio, pensamos que ya deberían haber corregido esas imperfecciones. Pero desgraciadamente debo decirles que desde que el pecado llegó al mundo ya no existe la familia perfecta. Existió un matrimonio perfecto, pero perdió la perfección cuando decidieron no confiar en lo que Dios les había dicho. Y desde ahí cada familia tiene sus imperfecciones. Pero quiero decirle también en este día que aunque la familia perfecta no existe, sí existe la familia ideal. ¿Cuál sería la familia ideal? Bueno, y a través de lo que voy a compartirle nos vamos a dar cuenta de que podemos llegar a ser una imperfecta familia ideal. Porque no tendremos perfección, pero podemos llegar a tener los principios básicos que Dios estableció para una familia. Sí podemos, con toda nuestra imperfección, con nuestros errores, con nuestras inmadureces, llegar a formar una familia ideal, con esas imperfecciones. Porque ideal no significa que no tenga errores. Ideal significa que esté fundamentada en los principios que Dios estableció. Yo creo que usted sabe que Dios diseñó la familia. Antes que a la iglesia, antes que a la sociedad, Dios instituyó la familia. Y la instituyó con unos principios maravillosos. Cuando instituyó el matrimonio estaba comenzando con la familia. Así que si usted y yo tomamos esos principios que Dios nos deja en su palabra y los vivimos, podemos tener una imperfecta familia ideal. ¿Cómo está su familia hoy? ¿Imperfecta? ¿Cuántas personas jóvenes, aquí tenemos ahorita bastantes jóvenes, hoy en día piensan en la familia o el matrimonio y no se les antoja? Por lo que han visto, no solo lo que ven en su hogar, porque a veces el hogar que tenemos o en el que Dios nos pone es de bendición y es un hogar ideal, pero de pronto vemos todas las demás familias y vemos las familias cristianas y entonces nos damos cuenta que no queremos pasar por esas situaciones, no queremos enfrentar esos problemas. A veces cuando ya llegamos al matrimonio volteamos y vemos a nuestra novia preciosa o las novias ven al galán a su lado diciendo qué guapo, pero con el tiempo se pierde todo eso y de pronto ya ven otra cosa diferente y hasta la expresión del rostro cambia. Cuando nacen los bebés siempre nos emocionamos, qué hermoso el bebé o la bebé que Dios me dio, pero cuando comienza a crecer y se convierte en ese niño berrinchudo o en esa niña grosera, también cambiamos en la expresión de nuestro rostro. Todas estas cosas, hermanos, que hacen imperfecto el hogar son naturales, pero no significa que no podamos formar una familia ideal. Por eso quiero invitarle para que iniciemos primero reconociendo lo que nos dice el Señor aquí en la Biblia, en el Salmo 127. Pero permítame leerle los primeros versículos del Salmo 127. Dice ahí: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, y que tengas el pan con dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Dios nos da un principio básico muy importante para nuestra familia imperfecta ideal. Déjame construir tu hogar. Déjame construir tu hogar. ¿Cuántos de nosotros estamos permitiendo que sea Dios el que edifique nuestra familia? Los cristianos siempre decimos eso y me encantan los votos que damos hoy en día, ¿verdad? En mis tiempos me acuerdo que yo quería dar mis votos y el pastor dijo, no, yo nomás voy a preguntar y yo voy a decir, tú vas a repetir lo que yo te diga. Esos no eran mis votos, pero bueno, dije que sí. Pero hoy en día cada uno hace sus votos maravillosos.
hermosos, hasta nos hacen llorar. Sin embargo, es parte de la imperfección de nuestra familia. Porque cuando sucede lo que pasa a lo que nos comprometemos en nuestros votos, también ya no es exactamente lo mismo. Dice el Señor, si yo no edifico la casa, todo lo que tú hagas, todo lo que ustedes hagan, no sirve para nada. Eso significa entonces que hay principios que nos ayudarían a permitirle a Dios edificar nuestro matrimonio y edificar nuestra familia y hacer de nuestra familia una familia ideal, incluyendo sus imperfecciones. ¿Cuáles serían estos principios? Y yo quiero animarle para que hoy lo tome de manera muy práctica. Tenemos aquí jóvenes, adolescentes, niños, ancianos, todos los que conformamos la familia. Bueno, a cada uno de nosotros Dios nos da principios fundamentales que debemos aportar para tener esa familia ideal, aún con sus imperfecciones. Y si vamos a permitir que Dios edifique nuestra casa, necesitamos permitir que sea su palabra, escuche bien, la que nos diga lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Hoy en día usted puede ir con sus vecinos, con sus amigos, puede ir incluso a los psicólogos y le van a dar una serie de instrucciones que muchas veces nada tienen que ver con lo que Dios nos dice. Porque lo que está fundamentado en la palabra de Dios no es tan fácil. Porque implica lo que Jesús dijo a aquellos que quieran seguirlo, negarnos a nosotros mismos. Si como matrimonio y como familia queremos establecer una familia que con todo y sus imperfecciones sea una hermosa familia bendecida y de bendición, necesitamos primero ponernos en último lugar nosotros, cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos invita a hacer? Y voy a pedirle que me ayude con su Biblia porque vamos a ver bastantes pasajes de la Escritura. Primero, ¿qué necesitamos para tener una imperfecta familia ideal? Necesitamos tener hombres que teman a Dios y anden en sus caminos. Hombres que teman a Dios y anden en sus caminos. Lo leímos hace un momento, Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y luego nos habla de la vida familiar. Cuando comas el trabajo de tus manos serás bienaventurado, te irá bien. Tu esposa será una chulada, tus hijos una bendición. Está hablando de la familia, pero comienza diciéndole al hombre: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Los varones, cuando somos cristianos y nos hablan del temor a Dios, decimos, nosotros somos varones temerosos de Dios. Somos temerosos de Dios. Es que es muy fácil decir que somos temerosos de Dios, pero cuando viene la otra parte y andan en sus caminos, es donde se comprueba el temor que realmente, o bajo el temor en el que caminamos como hombres. Porque déjeme decirle que esto no está escrito solo para el papá. Todos los varones llegan a tener esta bendición si temen a Dios y andan en sus caminos. Pero es muy interesante que hoy en día lo que estamos viendo es que en la familia el menos comprometido, el menos consagrado a Dios, y no hablo solo de asistir a la iglesia, sino de tener una relación con Dios, el que menos la ejerce es el varón. ¿Por qué? Porque está ocupado, porque tiene pendientes por el trabajo, porque tiene que tener la casa, las cuestiones del sostenimiento, y empieza a tener un montón de cosas y va dejando a Dios a un lado, aún afirmando que tiene temor de Él, pero en los caminos que anda es en sus propios caminos. Pero la promesa que Dios le da al varón es a aquel que teme a Dios y anda en sus caminos. Varones, si queremos tener una familia ideal en medio de nuestras imperfecciones, necesitamos caminar todos los días en el temor de Dios. Todos los días en el temor de Dios. Si usted lee también aquí en la Biblia, en el Salmo 1, hay una promesa maravillosa para el varón. Dice que bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Contrario a eso, que en la ley del Señor está su delicia y que en la ley de Dios se deleita de día y de noche, todos los días. ¿Cómo sería nuestro hogar si cada hombre, el esposo y los hijos varones, el abuelo también, tuviera temor de Dios, anduviera en sus caminos y se deleitara continuamente en la palabra de Dios?
esposa que está aquí, el carácter de su esposo sería completamente diferente, muy diferente. Varón, esa desesperación que de pronto le da, esa desconfianza del futuro que de pronto tenemos desaparecería, porque estaríamos confiando en aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. Si queremos tener una imperfecta familia ideal, necesitamos hombres que teman a Dios y anden en sus caminos. Pero también hablando de las mujeres, el Señor nos dice allí en Proverbios capítulo 31 que necesitamos mujeres virtuosas. ¿Y cuáles son las mujeres virtuosas? Las que temen a Dios. No está pidiendo algo diferente del varón y la mujer, si usted se fija. Está pidiendo exactamente lo mismo. Ahí en Proverbios capítulo 31, versículos 29 y 30, dice, y tal vez algunos se lo sepa de memoria: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Probablemente ha leído los versículos previos a estos dos. Ahí habla de una mujer extraordinaria. Algunos dicen fuera de este mundo, pero la mujer maravilla. Pero Dios, hermanos, le ha dado a la mujer la capacidad de ser una mujer como la que está descrita en Proverbios 31. Pero ¿qué es lo que necesita? Temor de Dios. Temor de Dios. Esa actitud que nos hace reverenciar al Señor y confiar plenamente en lo que nos está pidiendo. Cada día es más complicado para la mujer entender lo que Dios le dice cuando afirma que debe someterse a su esposo, porque la idea que nos han puesto sobre eso no es tan agradable, y entonces el corazón y la mente de la mujer se rebelan a una idea de tener que estar aguantando la presión de otro encima de ella. Pero Dios jamás dijo eso, jamás dijo eso. Desde que la creó, la hizo como el complemento del varón. Vas a ayudarle a tu esposo. No vas a ser la sirvienta, vas a ser el complemento que le ayude a cumplir su propósito. Y cuando la mujer acepta eso, es sabia. Y teniendo temor de Dios, sabiendo que Él será su protector, puede aportar a su hogar, a su matrimonio, muchas de las cualidades que esperamos ver en una familia. La mujer que teme a Dios y que es virtuosa en su forma de ser y de tratar a los demás, es la que se necesita para tener una imperfecta familia ideal. ¿Qué tal usted, mamá, dama? ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo se está comportando en su relación matrimonial? Seguramente habrá muchas razones para justificar no hacer la voluntad de Dios, pero si queremos un hogar bendecido y de bendición, necesitamos confiar en el Señor, y el temor de Dios nos permite ponernos bajo su poderosa mano, sabiendo que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Pero también para los padres y madres, para poder tener un imperfecto o una imperfecta familia ideal, necesitamos padres y madres que enseñen a sus hijos a amar y a temer a Dios. No estoy diciendo que lo que necesita hacer el papá y mamá es llevar a los niños al templo. Si va a colaborar para enseñarles a amar y a temer a Dios, adelante. Pero de pronto pensamos que la parte espiritual del padre y de la madre es llevar a los hijos al templo. Porque a veces salimos de la iglesia y la Biblia no se vuelve a leer ni a hablar de ella en toda la semana en casa. Ni el papá ni la mamá. Incluso hay veces que el varón tiene su tiempo con la palabra, la mujer lee la Biblia, pero los hijos no. ¿Qué estamos haciendo entonces? Si recordamos lo que el Señor le dijo a su pueblo allá en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al 9, recuerda usted, estaba comenzando a decirles cómo debían vivir para ser no solo una familia, sino una nación que marcara una diferencia en el mundo. Hacernos diferentes es el plan de Dios, y en esa diferencia espera que nosotros enseñemos a nuestros hijos, pero no la teoría. Siempre, no sé, me imagino que en todas las iglesias nos ha pasado que de pronto hay padres de familia que llegan y dejan a sus hijos en la escuela dominical y ellos se van a desayunar y luego ya regresan al culto para que nos cuiden a nuestros hijos ahí en la iglesia. Pero lo que el Señor dice ahí en Deuteronomio a los padres y a las madres de familia es que les enseñemos a nuestros hijos las leyes, los mandatos y los estatutos de Dios. Pero ¿cómo dice que se los enseñemos? No dice que se los enseñemos de manera teórica,
sino práctica. Hablarás de ellos andando por el camino, desde que te levantes y hasta que te acuestes. Vas a hablar de ellos, pero primero dice, los vas a guardar en tu corazón. No dice que los va a aprender de memoria. El Señor está diciendo, primero vas a vivir mis principios para que se los puedas transmitir a tus hijos en la vida cotidiana. Y vas a llevar incluso, los vas a llevar entre tus ojos y en tus manos, porque lo importante es que tú como padre, tú como madre, puedas dirigir tu vida según la palabra de Dios y tus hijos vean cómo estás viviendo tú. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los niños ya no los hacen como antes? ¿Ha oído eso? Ya no los hacen como antes. Bueno, a los papás tampoco. Ya no nos hacen como antes. Necesitamos un varón que tema a Dios, una mujer que tema a Dios, a quien Dios les concede la bendición de ser padres y que luego con su propia vida enseñen a sus hijos a amar y a temer a Dios. Seguramente usted recuerda o ha leído ahí en la Biblia, en 1 de Samuel, acerca de este sacerdote Elí, que sus hijos también ya estaban empezando para el sacerdocio, pero hacían lo que querían con ese ministerio tan especial. Y Dios le estuvo advirtiendo y le estuvo haciendo un llamado, pero él no hizo caso. Incluso cuando se les dice que van a morir, dice, porque no has estorbado, no les has estorbado. Los padres modernos ya no quieren estorbarle a sus hijos, quieren ser amigos de sus hijos. Pero no somos amigos de nuestros hijos. Podemos ser padres en una bonita relación amistosa, pero no podemos ser el amigo o la amiga de su hijo o de su hija. Tiene que ser su papá y su mamá. Y enseñarle, estorbarle, corregirle, reprenderle. Y va a salir en Facebook, pero también dice el Señor que con la vara de la corrección apartaremos al muchacho del mal camino. No dice que lo maltratemos con una vara, dice que lo corrijamos. Y la Biblia jamás ha hablado que lo hagamos con enojo y con coraje, al contrario, con amor, porque la disciplina al presente no parece darle mucho gozo a nuestros hijos, pero al futuro da fruto apacible de justicia. No a los que fueron ocasionalmente disciplinados, sino a los que continuamente lo fueron, a los que han sido ejercitados en esa disciplina. Pero es lo que necesita un hogar, padres y madres que enseñen con su ejemplo a sus hijos a amar y a temer a Dios. ¿Qué tal estamos en eso? Como padres de familia. No debemos enseñarles a leer la Biblia, debemos leerla con ellos. No debemos enseñarles solo a orar, es orar con ellos, enseñarles que cuando leemos la Biblia Dios está hablándoles, que cuando oramos estamos en un momento con Dios, en esa relación, en ese punto en el que podemos decir, aunque no lo ves, Él está aquí y te está hablando y te está escuchando. Y enseñarle que cuando salga a su vida cotidiana no va solo, no va sola, el Señor está con ellos. Cuando ven en nuestra vida el reflejo de una relación con Dios, ellos van a anhelarlo. ¿Se acuerda cuando Moisés subía al monte y cuando bajaba, dice la Biblia, que traía un resplandor tan grande que tenía que ponerse un velo? La gente se asustaba porque sabían que había estado con Dios. Yo creo que es lo que nuestros hijos deberían ver, porque de pronto lo que ven es que estamos aquí, alabamos a Dios, levantamos la mano, salimos, pero cuando ya vamos en el carro, nos quitamos la máscara de cristianos y nos ponemos la de la vida real. Y a veces hasta lo decimos así con ese descaro. Es que la vida real es diferente de estar en la iglesia y debería ser exactamente lo mismo. Queremos un imperfecto o una imperfecta familia ideal. Necesitamos padres o madres que enseñen a sus hijos a amar y a temer a Dios. Déjeme decirle una cuarta cosa, ahorita que tenemos aquí jóvenes también, porque para tener un hogar así, una familia que aunque imperfecta sea ideal, necesitamos tener jóvenes y adolescentes que elijan santificarse para Dios. Que elijan santificarse para Dios. No sé si es cultural en nuestro México, pero como que hemos hecho una diferenciación con los niños y los jóvenes con respecto a los adultos en nuestra relación con Dios. No sé si lo han notado, incluso las iglesias.
¿verdad? Ya tenemos allá a los jóvenes, a los niños. Yo creo que hay un punto donde la iglesia necesita tener la cualidad de unirlos a todos en su relación con Dios, todos juntos. ¿Por qué? Porque el joven necesita no sentirse como parte de un hogar cristiano, sino ser el hogar cristiano. No solamente como un grupo de la iglesia, sino ser la iglesia. Cuando entendemos eso en nuestra juventud, empezamos a darnos cuenta que el compromiso con Dios no solo es de nuestros papás, es nuestro de manera personal e individual. He oído muchos adolescentes decir: yo en cuanto tenga 18 años, yo ya me voy a ir de mi casa. O yo ya estoy esperando el momento de ya que no me obliguen a ir a la iglesia. Porque en ningún momento fueron enseñados y se les transmitió esa bendición de estar en una reunión donde Dios es glorificado y nos está hablando a todos nosotros. Cuando nuestros jóvenes toman su propia decisión por Dios. Cuando en Daniel capítulo 1 versículo 8 usted recordará cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, estos adolescentes. Siempre me ha llamado la atención que ellos llegaron a un lugar, dice que fueron escogidos porque eran de lo mejorcito del pueblo de Israel que había sido llevado cautivo, y que estos 3 jóvenes, por lo menos de los que se menciona, no dijeron: por fin ya no tenemos que seguir las reglas de un Dios que no nos ha protegido como nación. Por fin vamos a estar sin papá y sin mamá, vamos a poder hacer lo que queramos. Cuando vieron seguramente la mesa de ahí del rey y que dijeron: les van a dar de comer, imagínense haber dicho: por fin ya nada de que no comas puerco y que no comas carnitas, y no, o sea, de lo que queramos. Pero no, estos adolescentes, sin la presión de nadie, sin la presión de los papás, tomaron una decisión muy personal: no vamos a contaminarnos con la comida del rey. Y la razón tenía que ver con lo que sabían de Dios. Yo siempre pensé, estos muchachos tenían toda la razón para estar decepcionados de Dios, para estar enojados con Dios. Ellos no habían vivido todo lo que el pueblo rebelde de Dios había provocado para ahora tenerlos en esa condición. Ellos podían decir: ¿dónde está el Dios de la Biblia? El Dios que nos cuentan nuestros padres. Pero no, ellos tenían una relación con Dios tan verdadera, tan real, que decidieron santificarse por sí mismos. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ese pasaje a la juventud, es algo que no nació solo en el Nuevo Testamento, sino que es algo de aquellos que son parte del pueblo de Dios. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Que ninguno tenga en poco tu juventud. Y en otra versión dice que nadie te menosprecie por ser joven. Tú debes ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué interesante. Yo no sé si en su Biblia dice que los hijos del pastor son los que deben hacer eso. Joven, tú joven, debes tomar tu propia decisión. ¿Quieres en este momento ser parte de un hogar de bendición? ¿Quieres, cuando tengas la bendición de casarte y formar un hogar, tener un hogar de bendición que, aunque imperfecto, sea ideal? Bueno, elige por ti mismo santificarte para Dios, consagrarte a Dios, entregarte a Dios, aun si tus padres no lo hacen, aun si tus padres no lo hicieran. Tenemos el ejemplo de José, además de Daniel, el ejemplo de Esther, que vivieron circunstancias que los alejaron de sus padres, pero que tomaron la decisión de elegir a Dios por encima de todo lo que el mundo les estaba ofreciendo. ¿Qué van a hacer nuestros jóvenes hoy en día? Por ahí en algunas encuestas que he leído de Estados Unidos, leí una que decía que se esperaba que para el 2050 en las iglesias cristianas ya no hubiera jóvenes, solo en aquellas donde la iglesia se había adaptado al mundo para atraer a los jóvenes. Yo no sé qué tanto pueda suceder algo así en México, pero lo que atrae a los jóvenes muchas veces a las iglesias es la alabanza que tienen, no al Dios al que están celebrando. Y necesitamos tener mucho cuidado con eso como adultos, pero los jóvenes deben tener cuidado de tener una relación real y personal con el Señor para que elijan a Dios. Déjeme decirle 2 cosas más que necesitamos. Tener esposos que amen cariñosamente a sus esposas. Y aquí es donde las hermanas debían haber dicho amén. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, escrito hace 2000 años, que el varón debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo ama
el esposo a la esposa en nuestros tiempos. Si usted lee las cartas de Pedro, escrita también hace casi 2000 años, el apóstol Pedro ahí también le dice al varón que hay que proteger a la mujer como a vaso más frágil. Dios nos invita a amar a nuestra esposa de una manera cariñosa. También me encanta ese pasaje que se encuentra en Proverbios capítulo 5, donde el Señor le dice al varón: deleítate con la mujer de tu juventud, deleítate, o sea, disfrútala. Pero lo que vemos hoy incluso en los matrimonios cristianos son esposos secos, esposos fríos, esposos duros. Parece que los sacaron del congelador. Y el Señor está diciendo: ama de manera sacrificial. Es un amor romántico el que describe Efesios capítulo 5, y luego me encanta porque dice: es un misterio, como Cristo y la iglesia, también en el matrimonio. Varones, necesitamos hacer cambios en la manera como se ven masculinos los varones en nuestro tiempo. Los masculinos son los que aman románticamente a sus esposas, cariñosamente a sus esposas, porque los hijos van a anhelar llegar a ser esposos como ellos, como sus padres. Porque ¿cuántos mexicanos traemos decimos maldición, que no es maldición, pero es que yo soy así porque a mí tampoco me dieron amor? No, pues así nunca va a acabar la historia. ¿Por qué no acabamos con eso hoy? A mí no me dieron amor, pero yo voy a desbordarme en amor hacia mi esposa y hacia mis hijos, para que de aquí en adelante mi descendencia sea formada por varones que amen cariñosamente a sus esposas. Y las esposas deben ser esposas que respeten y honren a sus esposos. Algo que también se está terminando. La esposa trata al esposo como, mejor no digo qué, porque a lo mejor se ofende lo que digo, ¿verdad? A veces así la esposa, y tal vez tenga su razón de ser. Es que él esto, es que sí, tal vez, pero el Señor jamás nos ha dicho que nuestra actitud debe depender de los demás. Al contrario, a tu enemigo ámalo, al que te haga daño bendícelo, al que sea tu enemigo ora por él. O sea, es todo lo contrario. La mujer necesita entender la importancia que es para el varón ser admirado, respetado y honrado. Eso es importantísimo. Cuando la mujer también entienda esa parte, como se lo dice en Efesios capítulo 5 y también en Primera de Pedro capítulo 3, porque usted puede leer ahí en el capítulo 3, cuando le habla a la mujer que su conducta debe ser casta, respetuosa, que debe tratarlo muy bien. No está diciéndole que es menos que el esposo, pero esa relación fraternal, esa relación de amor de pareja en el que el varón ama a la esposa y la esposa respeta y honra a su esposo, crea una unidad tan hermosa que bendice a la familia, a los hijos. Las mujeres de los esposos que se expresan amor entre ellos son mujeres que llegan a ser muy lindas esposas en su matrimonio. Y los varones también, los hijos varones que ven a su esposo que ama y cuida y respeta, y ve a la esposa que respeta y honra a su papá, se convierte en un padre de familia de impacto también. Pero para tener este tipo de hogares imperfectos, pero que sean de bendición, necesitamos entonces esposos que amen a sus mujeres con cariño y esposas que respeten y honren a su esposo. Y termino con esto, porque también tenemos niños. Hoy presentamos a una hermosa bebé. Dice el Señor en Marcos 10 del 13 al 16, usted también, y en Mateo 19, esa escena tan maravillosa que siempre ha sido muy bonita, donde Jesús está enseñando a la gente y hay personas que quieren llevarle a los niños a Jesús. Y los discípulos, como a veces lo hacemos nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? Chamaquito, aquí no pases, no te acerques, el maestro está ocupado, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que Jesús reprendió a sus discípulos. O sea, no se esperó hasta después sentarlos y decirles, no hagan eso. Los reprendió ahí, los regañó. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Yo creo que esta es una palabra para nosotros, hermanos. ¿Qué estamos haciendo que impide que nuestros niños, que los niños de nuestra iglesia lleguen a tener un encuentro con Jesús? Nuestro testimonio, cómo los tratamos o cómo no los tratamos, porque a veces los ignoramos.
Pero para tener una familia imperfecta, que llegue a ser una familia ideal, necesitamos niños que sean traídos para ser bendecidos y para ser enseñados por Jesús. Esta no es solo la labor de los maestros de los niños. Los niños empiezan a aprender cosas aquí en la iglesia desde que llegan. ¿Cómo los tratamos? Cuando los traemos, y lo decía el pastor aquí hace un momento, cuando los traemos es para decirle al Señor, bendícelos, pero también para hacer un compromiso con su iglesia. Seremos sus padrinos. Vamos a estar velando por ellos, cuidándolos a ellos, no poniéndoles etiquetas, ¿verdad? El travieso, el gritón, el que nunca hace caso, sino acercándonos a ellos. Cuando los niños en la familia saben que son traídos a este lugar o a esta reunión, porque son parte de, crecen con esa alegría y esa emoción. A mí me encantó ahora que estuvimos cuidando a nuestra hija con nuestra nieta y que el primer domingo que llegamos y que nosotros no venimos por cuidarla a ella, yo pensé que Aileen, nuestra otra nieta, se iba a querer quedar con nosotros. Y no, yo me voy al templo. Y así se vino 3 domingos sin nosotros y nosotros llorando en la casa. ¿Por qué no se quiso quedar? No, o sea, para mí fue emocionante pensar, le gusta ir a la iglesia. Hay algo ahí que le hace pensar a ella, aunque mi papá va a estar ocupado, pero ella quería estar aquí. Usted y yo tenemos que crear ese ambiente desde la familia, pero también en la iglesia. Hermanos, tener una familia perfecta es imposible, pero podemos ser una familia bendecida y de bendición. Con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, con las cosas que hagamos mal, con nuestras caídas, porque no somos perfectos. Pero si tuviéramos el temor de Dios en nuestra vida y cuidáramos que cada cosa que hacemos en el hogar y saliendo del hogar es bajo ese temor, nuestro hogar sería un hogar ideal, una familia ideal, una imperfecta familia ideal. Que la gente literalmente diga, queremos una familia como esa, y que usted no trague saliva pensando, si supieran. No, sino que usted diga, es porque lo estamos haciendo a la manera de Dios. Yo no sé cómo esté su hogar ahorita. No sé cómo haya colaborado en la condición que tiene su familia ahorita. Como esposo o esposa, papá o mamá, como hijo. Yo no sé cuál es la condición, pero el Señor nos dice que siempre hay una forma de corregir, de renovar, de volver a empezar. Y ni siquiera hay que ponernos de acuerdo, porque hay matrimonios que dicen, no nos podemos poner de acuerdo para empezar a cambiar. No, es la decisión de uno. Comienza con la decisión de uno. Usted que es hijo, usted que es esposo o esposa, usted que es el papá o el abuelito que vive con la familia, dígale, Señor, yo quiero hacer las cosas a tu manera. Yo quiero una familia imperfecta, pero que sea de bendición. Y yo voy a hacer la parte que me toca. Me someto a ti. Ayúdame a ser tu instrumento para cambiar mi familia. Quiero invitarle para que cierre sus ojos y ore por un momento. Porque tal vez la oportunidad para que su familia llegue a ser una perfecta imperfecta familia ideal está en sus manos ahorita. Está en su decisión, porque todo comenzó con lo que Dios nos dijo: si yo no edifico tu casa, todo lo que hagas va a ser inútil, pero si yo la edifico, será bendecida. Así que lo que yo quiero invitarle es que usted le diga a Dios: Señor, toma mi vida, perdóname por lo que no he hecho o por lo que he hecho mal en mi familia. Ayúdame a cambiar, a tomar esa valiente decisión y a reconocer que no se trata de hacerlo con mis fuerzas, porque tú eres testigo de que no he podido, Señor, pero ahora entiendo que es hacerlo bajo tu dirección, bajo tu temor y bajo tu poder. Ayúdame a ser un instrumento de edificación para mi familia. Ayúdame a ser un instrumento de transformación para mi familia. Ayúdame a ser de bendición a mi familia. Padre, toma estos hogares aquí representados, transfórmalos, bendícelos, límpialos y permite que puedan llegar a ser la luz y la sal que nuestra sociedad necesita, sobre todo cuando se habla de la familia. Que podamos demostrar cuál es tu diseño, que podamos mostrar cuál es el ideal de una familia que, aunque imperfecta, es una familia como tú la diseñaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a su familia, hermano, y
que su palabra prospere en su corazón también.